Muy bien. Bueno, algunos de ustedes ya escucharon cómo surgió esto. Formalmente, este es un ciclo de charlas que se van a dar gracias a un financiamiento de un proyecto de CONACYT en el que estoy como investigador asociado en la Universidad Panamericana. Jonathan ofreció su ayuda para organizarlas aquí en CI, que creo que es donde más impacto podría tener este tema. Entonces, muchas gracias, John. Y bueno, el proyecto en sí versa sobre el uso de ciertas herramientas formales de teoría de la información para modelar y profundizar en el término de contingencia, ¿no? Que es un término estelar en, pues básicamente todo el análisis de la conducta y teorías del aprendizaje en general. Pese a que es un término estelar, hay varias formas de concebirlo que no necesariamente concuerdan entre sí. Entonces, esta es una forma más de concebir la contingencia y bueno, si es exitosa o no, pues ya lo veremos con el tiempo. Ok, entonces van a ser, esta primera día van a ser dos partes. El primero van a ser unos preliminares, puramente matemáticos, sencillos, como logaritmos, teoría de la probabilidad, sumatorias, etc. Y la segunda parte ahora sí ya va a ser comenzar a hablar del concepto de información y entropía. Espero no ser tan árida la primera parte. Requiere de quitarse la idea de que las matemáticas son difíciles. Yo creo que no lo son, sí requieren práctica, pero creo que el primer obstáculo es pensar que son muy complicadas, no es cierto. Espero demostrar que no es cierto, porque también es que depende mucho del expositor qué tan complicada se vea. Ok, entonces como motivación a esta charla, aquí incluye una imagen que la tomé de mi tesis de doctorado, y aquí lo que quería mostrar, sobre todo en la imagen de arriba, en la parte moradita, es la tasa de respuesta, es una tasa de respuesta. Bueno, primero, estos datos provienen de un programa de intervalo fijo de 60 segundos. Ya saben todos cómo funciona un programa de intervalo fijo. Después de cada 60 segundos los animales responden y a la primera respuesta que sea igual, o después de los 60 segundos es reforzado, ¿no? Incluso si las respuestas no son muy costosas, un animal eficiente querría responder más hacia el final del intervalo, ¿no?, que comenzar respondiendo desde el inicio. Entonces podemos conseguir que esta tarea se aprende exitosamente si el animal, por ejemplo, si es un detector perfecto del tiempo, el animal solamente necesitaría dar una respuesta justo a los 60 segundos. En ese caso ya no veríamos el famoso escala, festones, sino simplemente una respuesta puntual, ¿no? Pero no son detectores perfectos y sabemos que lo que sucede es más o menos que el animal distribuye sus respuestas con cierto error alrededor del intervalo entrenado, ¿no? Entonces, ok. Este gráfico lo hice para ver si los animales estabilizaban su tasa de respuesta antes o después de que aprendieran la estructura temporal de la tarea. ¿Sí? Ok, entonces aquí en gris usé una métrica de teoría de la información que se llama Kullback Leibler Divergence, o DKL, ¿sí? Que básicamente el DKL lo que nos permite medir es, bueno, lo voy a poner en términos matemáticos, simplemente es lo que nos permite es una razón entre una distribución de prueba
con respecto a una distribución de referencia. Ok, entonces, básicamente ahí lo que estoy graficando es una hipótesis. ¿Okay? Imagínense que tenemos el intervalo, ¿no? Entonces voy a dibujar un ensayo que comienza en 0 segundos y termina en 60 segundos. Entonces el animal puede distribuir sus respuestas en este intervalo de muchas maneras, ¿no? Y una de las maneras en las que los puede distribuir es una forma constante, es decir, durante todo el intervalo responde de forma constante, digamos 2 respuestas por segundo, en todo el intervalo. ¿Sí? Y lo que más o menos sabemos es que después de N ensayos, el animal comienza a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo obtener una métrica aquí que me diga cuánto se parece la distribución de las respuestas del animal con respecto a una distribución de referencia. Y si uso una distribución de referencia que sea una distribución uniforme, aquí básicamente lo que estaría obteniendo una razón de cómo el animal responde respecto a cómo podría responder bajo la hipótesis de que responde de forma constante, ¿no? Si responde de forma constante, diríamos que el animal realmente no está aprendiendo nada sobre la tarea. Simplemente responde porque no sabe cuándo va a llegar el reforzador. ¿Sí? Ok, entonces, lo que encontré aquí es que durante las primeras 5 sesiones, esto es para un animal nada más, durante las primeras 5 sesiones, esa métrica comienza muy alto, comienza a descender y aproximadamente en la sesión 6 es casi 0 y después comienza a ascender. ¿Sí? Esta es la decadencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? Cuando me fui a los detalles, grafiqué un histograma de cómo respondían en las primeras sesiones y hacían esto. Entonces, justo cuando hice una transición del programa de entrenamiento al programa de intervalo fijo, los animales respondían más al inicio que al final. ¿Sí? Más o menos en la sesión 6 comenzaron bueno, de hecho aquí se ve, este gráfico de aquí abajo es la probabilidad de respuesta como función del tiempo en el intervalo. ¿Sí? Pues aquí grafico la primera sesión, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Si se fijan en la sexta sesión, es más o menos constante la tasa de respuesta. Entonces, justo en ese punto, esta división sería de 1, ¿no? Justo en ese punto. ¿Por qué? Porque la distribución de prueba aquí, que es la tasa de respuesta constante, se parecería mucho a la distribución de referencia. ¿Sí? Posterior a eso, bueno, los animales ya comienzan a responder más hacia el final, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la línea gris comienza relativamente más lento que la tasa de respuesta, ¿sí? Y se estabiliza, creo que un poco después. Ok, entonces, ¿qué es lo que quería yo mostrar con esto? Bueno, siempre me ha parecido que usar la tasa de respuesta como un índice de que el animal aprendió la tarea, es decir, vemos que el animal aprende la tarea cuando la tasa de respuesta ya es más o menos constante. Y tenemos ahí formas de medir qué tan constante es, ¿no? Como el criterio de Taylor, ¿sabes? Bueno, ¿sí? Hay que si la variación es más o menos un rango, pues entonces ya no es constante, y si sí es constante, ¿no? Lo que creo es que la tasa de respuesta y otros aspectos del aprendizaje de una tarea son disociables. ¿Sí? Esto es lo que quería mostrar acá, y bueno, para eso me ayudé de estas métricas de teoría de la información, ¿no? Esto es muy similar, esta métrica es muy similar a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Que mide distancias entre distribuciones.
La diferencia es que esta métrica mide diferencias en todo el rango de una distribución, mientras que la de Kolmogorov-Smirnov solo toma la distancia máxima entre dos distribuciones. ¿Sí? Entonces, si hay, yo considero que esta me permite una medida global más robusta de lo que está sucediendo. ¿Sí? Porque, bueno, como ven, los animales pueden variar en cómo responden dentro del mismo intervalo. ¿Sí? Ok, entonces, pues esa es una motivación para usar estas cosas, ¿no? Ok, entonces voy a comenzar aquí con algunos conceptos matemáticos fundamentales para entender lo que viene después. Entonces, un concepto fundamental acá es el concepto de función. En análisis de la conducta estamos muy acostumbrados a las explicaciones funcionales, que más o menos se parecen al concepto matemático de una función, ¿sí? O sea, que una función es una transformación. ¿Sí? Es una transformación de datos de entrada a datos de salida. Entonces, se suele representar un poco un conjunto. Acá tenemos un conjunto de datos X, digamos, y un conjunto de datos Y, ¿no? Entonces concebimos a la función como un mapeo puede ser incluso así, como un mapeo, ¿no? de este conjunto de datos a este conjunto de datos, ¿no? Una forma clásica de que ustedes pueden ver la función es, imagínense la ley de igualación, ¿no? O sea, la ley de igualación nos dice que la razón de dos tasas de respuesta B0 más B1 por la razón de las tasas de respuesta es una función lineal de la razón de reforzadores, ¿no? Entonces, cuánto el animal responde a una opción, ¿sí? Depende de la tasa de reforzamiento que está recibiendo esa opción. Esta es una transformación, y justamente la transformación es esta, ¿sí? Por eso decimos que es una transformación lineal, una función, si sumamos o multiplicamos por un numerito, ¿sí? Entonces es una transformación lineal. Y en este caso, lo que hace la función es, ustedes piensen que esta es la razón de respuestas, ¿sí? Y acá tenemos la razón de reforzadores. Entonces, razones de reforzadores se convierten en razones de tasas de respuesta, ¿sí? Si lo multiplicamos por un B1 y le sumamos un B0, ¿sí? Entonces esto sería una función. Y decimos que f mapea valores de x a valores de y, ¿sí? Entonces, un ejemplo más general y sencillo. Entonces, supongamos que la función acá es y es igual a 2 más 5x y que tenemos valores en x. Voy a hacer una tabla que sean 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuáles serían los valores de y? Lo obtendríamos multiplicando x por 5 y sumándole 2, ¿no? Entonces aquí serían 6, aquí serían 12 y aquí serían 15, 17, ¿no? Entonces 7 primero. ¿Perdón? 7 primero. 9, perdón. Es 9 más 2, 11, ¿no? Estoy regando. Aquí es 5 por 2, 10, 12. Sí, perdón. 5 por 3, 15. No, sí es 17, ¿no? No, pero la primera es 7. Perdón, sí.
Gracias. Ok, entonces, pues esta es una función. Puede haber funciones más complicadas, las que vamos a ver más adelante son un poco más complicadas, pero la idea es la misma. Una función es un mapeo de un input a un output, ¿sí? Entonces podemos ver la función como una regla de transformación, algo que nos permite cambiar de una cosa a otra, ¿sí? Si queremos entender funciones más complicadas, por ejemplo, una vez leí un artículo que trataba de encontrar una función que mapeara cantidades o intensidad de estímulos, ¿sí? Intensidad de estímulos, por ejemplo, visuales, a perceptos, se llamaban perceptos. Es decir, cómo nuestro sistema biológico transforma propiedades de estímulos en propiedades percibidas de esos estímulos, ¿no? Si lo quieren ver más aterrizado, por ejemplo, las teorías de estimación temporal básicamente tratan de hacer eso. Es encontrar una función o conjunto de funciones o transformaciones que nos permitan decir cómo el tiempo físico es transformado en tiempo psicológico, ¿sí? Y eso es una función, es una transformación. Ok. Este operador se ve muy aparatoso, pero es realmente sencillo. ¿Okay? Se llama operador sigma o sumatoria. Entonces, es una forma en la que representamos sumas largas, ¿sí? Si por ejemplo tenemos que X es un conjunto de valores 1, 8, 3 y 5. N, ¿no? Sería N, ¿no? Pero... No, N, ahorita te digo cuál es N. Ah, sí. N va a ser. N es la cantidad de objetos, sí. En este caso, este valor es el índice de la sumatoria. Entonces, si X es un costal de papas, este índice sería la cantidad de papas, ¿no? Entonces, una papa, dos papas. ¿Sí? Ok, entonces esto es lo que pongo aquí entre corchetes. El índice de la suma o el número de elementos, ¿sí? No es su valor. Este sería el valor de X, este sería su índice. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un índice 1, un índice 2, un índice 3 y un índice 4. Si se fijan, los índices nada más coinciden estos dos valores. Este es el segundo y este es el tercero, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la sumatoria es sumar aquí desde el índice 1 hasta n. ¿Y dónde es n? N es la cantidad más larga de ese valor. Diríamos que si esto es un vector, n sería el tamaño. Si vamos a la costal de papas, si nuestro costal de papas tiene 200 papas, n sería 200, ¿no? Entonces, si queremos hacer toda esta sumatoria desarrollada, diríamos, bueno, sí, aquí, y igual a 1 hasta n de xy es igual a, comenzamos con el primer valor, que sería 1, más el segundo valor. Imagínense esto como una iteración. El primero, y es igual a 1, luego y es igual a 2, luego y es igual a 3, 4, y ahí se acaba, ¿sí? Porque la sumatoria se acaba cuando y es igual a n. ¿Sí? Sería 1 más 8 más 3 más 5. ¿Sí? Pues bueno, por eso les digo que es una forma de abreviar sumatorias. ¿Sí? Si queremos una sumatoria desde el segundo elemento, entonces, ¿dónde comenzaría esta sumatoria? Si digo sumatoria de i igual a 2 hasta n, El 8. comenzaría en el 8, ¿sí? Y también puedo tener sumatorias de i igual a 1 hasta n menos 1. ¿Dónde terminaría la suma? En el 3. Exacto, ¿no? Así. ¿Sí?
Ahora, una regla que no les puse ahí, pero es bueno tenerla, es que si ustedes suman una constante, por ejemplo, si ustedes suman igual a 1 hasta n, una constante k, sin índice, esto es, supongamos que n vale 5, esto sería igual a sumar k 5 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Y cómo podemos resumir eso? Digamos que esta sumatoria entonces es igual a n por k, ¿no? Entonces, de aquí viene que la multiplicación es una suma abreviada. ¿Sí? Si sumamos una constante n veces, eso es igual que n por k. ¿Sí? Esto luego nos va a servir. Okay. Bueno, ahora voy a hablar sobre conjuntos. Cuando introduje el tema de las funciones, les dije que una función es un mapeo o una transformación de un conjunto a otro conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por conjuntos? Bueno, simplemente son colecciones de distintos objetos. ¿Sí? Ustedes pueden meter en conjuntos cosas numéricas o cosas no numéricas. El conjunto de todas las sillas del CEIC está compuesto por todas y cada una de las sillas que están en CEIC. Y las sillas que no están en CEIC no pertenecen a ese conjunto. ¿Sí? Y si digo el conjunto de todas las sillas que hay en el seminario, entonces ahí estaría hablando de una porción del conjunto, de un conjunto más grande. ¿Sí? Si el conjunto más grande es todas las sillas del CEIC, entonces digo que las sillas del seminario son un subconjunto de todas las sillas del CEIC. ¿Sí? Y eso lo represento de esta manera, donde en este caso, por ejemplo, ves todas las sillas del CEIC y ya es las sillas del seminario. ¿Sí? Entonces eso se representa con esta especie de C, pero un poco más alargada. ¿Sí? Entonces, este es un símbolo, creo que se llama membresía. ¿Sí? Si quiero referirme a una silla en particular, usaría una especie de E. Entonces digo que una silla en particular pertenece al conjunto A. ¿Sí? Este símbolo E es X, es elemento de A. ¿Sí? Esto es lo que simboliza. A, B, se leería como A es su conjunto de B. Si tengo un conjunto que no tiene elementos, por ejemplo, el conjunto de todos los círculos que son cuadrados, suena absurdo, pero puedo decir que ese conjunto existe. Lo que no existen son elementos de ese conjunto. ¿Sí? No existen círculos que sean cuadrados, por lo tanto diría que ese conjunto es vacío o nulo. ¿Sí? Y eso lo represento con este símbolo, conjunto nulo. ¿Sí? Y si ese es un conjunto, otra vez, por ejemplo, de todas las sillas que tienen CEIC, si le pongo dos barritas a un conjunto, en teoría de conjuntos, esto significa la cantidad de elementos en ese. Formalmente diría que es la cardinalidad de ese. ¿Sí? Entonces la cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. ¿Sí? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío? 0. ¿Sí? Entonces cuando hablo de cardinalidad, ahí ya sí estoy pidiendo un número. Es un n. ¿Sí? Si tomo una muestra de 20 personas, tengo un conjunto de personas y su cardinalidad es 20. ¿Sí? Entonces cuando nos referimos a un tamaño de una muestra, nos referimos a la cardinalidad de un conjunto, o de un conjunto que es la muestra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces en la sumatoria
X se vuelve un conjunto ordenado porque tiene posición, ¿no? O sea, porque tienes X subíndice 1, Sí. X subíndice 2. Entonces es un conjunto que lo conviertes en un conjunto ordenado, básicamente. Sí, si el orden es requerido, entonces ese conjunto es una serie. Ah, ok, ok. ¿Sí? Pero los conjuntos no necesariamente deben tener orden. ¿Sí? Si sí tienen orden, entonces ese conjunto lo llamaríamos serie. ¿Sí? Por ejemplo, las progresiones geométricas que se solían usar que todavía algunos usan para poner intervalos pues sí, intervalos, se llaman intervalos variables, que a veces usaban progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son series de valores, ¿sí?, que aumentan sumándole al anterior número una constante. ¿Sí? Entonces son las, por ejemplo, una serie sería 1, 3, 5, 7. Ustedes pueden más o menos notar cuál es la regla, ¿no? Y esto es una serie, ¿sí?, donde el anterior número, el número posterior se obtiene con el anterior más una constante, ¿sí? Esta es una serie aritmética, es una serie aritmética. Y tiene orden. Otra famosa es la serie de Fibonacci. Yo no me acuerdo de la regla, entonces... Es un ejemplo clásico de programación porque usa algo que se llama recursión. Pero bueno, nos vamos a meter en eso. Ok. Bueno, vamos a lo siguiente. Ahora vamos a entrar el tema de la probabilidad. Hay muchas definiciones de probabilidad. Bueno, preponderantemente 3. Una es una definición que llaman frecuentista, otra es bayesiana y otra es de propensiones. ¿Sí? Aquí no nos vamos a meter en camisas de 11 varas y vamos a considerarlo solamente la frecuentista. ¿Sí? Entonces la definición frecuentista de probabilidad nos dice que la probabilidad es un valor al que converge una división, ¿sí? Entonces, ¿traen monedas? ¿Todos traen monedas? Todos lanzan una moneda. O me dicen el resultado. Pero no todos son monedas. ¿Cómo? No todos son monedas. Águila. Ok, entonces el primer valor es, vamos a poner una más en águila y sello, ¿sí? Para usar una nomenclatura. Entonces el primer valor es un águila, el segundo, sello. El tercero, águila. Cuarto, Sello. ok. Quinto, sello. Sexto, Sello. Gloria. Ok. Me voy a lanzar la mía. A ver si traigo monedas. Si traigo un peso. Siempre traigo un peso. Para hacer esa prueba. Sello. Ok, sello. Era de un peso, ¿verdad? ¿Cómo? Era de un peso. Sí. Wow. Siempre que sello los pesos. Ok, entonces, esto es lo que vamos a hacer. En el primer tiro, vamos a ver cuántas veces cae águila, ¿sí? Entonces nuestro evento A, no confundir águila con el evento A, ¿sí? Nuestro evento A es cuántas veces cae águila. Si yo les preguntara por anticipado cuál es la probabilidad de que nos caiga águila, seguro ustedes me responderían que 1.5 si la moneda es justa, ¿no? Pero ese es un resultado. Sabemos eso porque es un resultado de teoría de la probabilidad. No porque alguien se haya puesto a lanzar monedas y haya dicho, mira, sí es cierto, cae la mitad de las veces ello. A eso le llamaríamos una probabilidad más bien empírica, ¿sí?
Y lo que quiero ver acá es cómo en N ensayos, donde N es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donde N es igual a 9, ¿qué sucede con la frecuencia relativa de estos eventos, ¿no? Entonces, la frecuencia de este evento es, si el evento es A, entre el número de ensayos que tenga hasta ese momento, aquí sería de 1 entre 1, ¿verdad? Luego, Sería 1 entre 2. exacto, 1 entre 2. ¿Sí? Luego, 2 entre 3. Luego, 2 entre 4. aquí sería, sí, 2 entre 4. 2 entre 4. 3 entre 5. No, 2 2 entre entre 5. 5. ¿Qué da? 1, 2, 3, 4, 5. 2 entre 5. 2 entre 5 y 3 entre 6, ¿no? Ah, perdón, 6. No. 3 entre 7 y 4 entre 8, ¿no? No, Fue 3 2 entre entre 5 adicional. ¿Cómo? Multiplicaste el 5. Ajá. Entonces este no existe. Sí, sería 3 entre 9. 3 entre 9 al final. Ok. Entonces, empíricamente lo que sucede es, si ponemos la probabilidad de A, comenzaríamos con, si la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, comenzaríamos con un valor en 1, bajaría hasta la mitad. Después, 2 tercios es mayor que 1, entonces subiría, bajaría de nuevo a la mitad, bajaría, posteriormente subiría un poco y se quedaría como por acá, ¿no? Si aquí está el 1.5. Ok, voy a tratar de simularlo rápidamente en L. A ver si es muy rápido. Voy a hacer un vector de valores acá. Y ahora a ver si funciona. Se me perdió el gráfico. Ups. Denme un segundo que... ¿No está por acá? Ahora.
a ver? Ahí está. Ups. No sé qué está pasando muy cómodo. Está muy mal. Ok. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Así. Ok. Se fijan aquí nada más, bueno, sí es una simulación similar a esta. Y aquí lo que estoy en rojo está puesto 0.5. Entonces, si se fijan, la probabilidad de un sello comienza muy diferente a 0.5 y comienza a converger a 0.5, ¿no? Si yo cambio acá el número de veces, si vuelvo a correr este experimento, puede suceder algo diferente, pero al final siempre converge, ¿no? Okay. Si en vez de una moneda de 0.5 tengo una moneda sesgada, digamos que el 80% de las veces cae sello o águila, entonces eso solo lo sabría después de muchos tiros, ¿no? ¿Sí? Entonces que la probabilidad en la escuela frecuentista se concibe como el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Matemáticamente diríamos que eso es que PA, la probabilidad de A, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la cantidad de veces que sale A entre n, ¿sí? Entonces, realmente no, o sea, si lanzo una moneda 2 o 3 veces, probablemente no sepa si realmente la moneda está sesgada o no, o es justa o no, ¿sí? Tendría que repetir ese experimento muchas veces. Entonces, este resultado que ustedes me podrían decir a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sello? Realmente es un resultado teórico, ¿sí? No lo sabemos por anticipado a menos que hagamos ese experimento. Bajo ciertas condiciones ideales, además, una moneda perfectamente justa probablemente no la encontremos, ¿no? Ok, entonces ese es el concepto de probabilidad que vamos a usar. Ok, ya dice que variables aleatorias se fijan, ahorita lo que yo hice fue representar águilas y sellos con letras, ¿sí? Eso diríamos que usé una variable de la aleatoria después para convertir esas A's y S's en ceros o unos, ¿sí? Entonces una variable aleatoria es una función que mapea el resultado de un experimento aleatorio a un conjunto de números, ¿sí? Eso es una variable aleatoria. Hay variables bueno, ¿de dónde mapea? Además de otro conjunto de valores que le llamamos el espacio muestral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lanzamos una moneda 2 veces, el espacio muestral consiste en la cantidad, o más bien en los posibles resultados que esos dos lanzamientos pueden traer, ¿sí? El lanzamiento de 2 monedas, o el lanzamiento de una moneda 2 veces, nos puede dar estos posibles resultados: HH, HT, TT y TH, ¿sí? Por tail o heads.
Esos son los posibles resultados. Entonces, y si se fijan, no son valores numéricos, eso llamaremos un espacio muestral, ¿sí? Y diríamos que una variable aleatoria convierte valores de ese espacio muestral en valores numéricos. Entonces, por ejemplo, un evento, en teoría de la probabilidad, un evento es un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Entonces, si yo defino un evento como la primera moneda KH, ese es el evento, entonces el subconjunto sería HH y HT, ¿sí? Y como ven, es un subconjunto de los posibles resultados, ¿sí? Ahora, una distribución de probabilidad es otra función. Las distribuciones de probabilidad le asignan valores a X. En este caso, X representaría una variable aleatoria, como digo acá. Entonces, una función de probabilidad le asigna a cada valor de X. Vamos a representarlo aquí. A cada valor de X un valor que vamos a llamar una probabilidad. A cada valor le decimos una probabilidad, ¿sí? Que está restringido entre 0 y 1, ¿sí? Entonces aquí esto lo que significa en palabras es la probabilidad de X es un elemento entre 0 y 1, ¿sí? No más. Entonces la probabilidad debe estar en ese rango de valores. Y es una función que puede tomar muchas formas, ¿sí? Las más clásicas o más conocidas, por ejemplo, es la función de probabilidad gaussiana o normal, ¿sí? Que tiene una forma específica. La distribución exponencial tiene otra forma específica, ¿sí? Y se suelen usar o se usan para representar variables aleatorias distintas. Entonces, si uso una función de distribución gaussiana, es porque la variable aleatoria tiene una distribución gaussiana, ¿sí? A veces se usa para aproximar otro tipo de distribuciones. Por ejemplo, la gaussiana se puede usar para aproximar una variable binomial, ¿sí? Y cobran distintas formas. Entonces, la variable aleatoria más o menos determina qué tipo de distribución puedo usar, ¿sí? Lo que nos dice una distribución de probabilidad, entonces, es qué tan frecuentemente sucede un valor de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, si yo lanzo una moneda n veces, tendría una distribución de probabilidad con dos valores, ¿sí? 0.5 y 0.5. Esa sería mi distribución de probabilidad. Entonces sería P y 1 menos P, mi distribución de probabilidad, donde P es 0.5 y 1 menos P es 0.5. Eso nos diría que si yo lanzara una moneda miles o cientos de miles de veces, tener sello sería tan frecuente como tener águila, ¿sí? Pero si por ejemplo tengo una distribución de probabilidad gaussiana, más o menos así, ¿sí? Aquí lo que nos dice es que el valor más o menos en la media sería más frecuente que cualquier otro valor, ¿sí? Esto nos diría la distribución de probabilidad de X, ¿sí? Nuestra distribución está centrada en la media y es simétrica alrededor, ¿va? Ok. Perdón. A lo que entendí, si es que entendí bien, es las características de la variable aleatoria nos dicen qué tipo de función de probabilidad tiene. Sí. O sea, se me hace extraño porque, por ejemplo, no sé, digamos, un experimento con caballos de carrera. Que digamos, ¿quién va a llegar primero? El caballo 1, el caballo 2, el caballo 3, el caballo 4, el caballo 5. Tengo esas etiquetas nominales. La distribución va a ser distinta que si diga qué tan rápido llega el caballo 1, el caballo 2, el caballo 3, el caballo 4, el caballo 5. Aunque es el mismo número. Por ejemplo, si ya la pregunta es, ¿quién va a llegar primero? Segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. A los tiempos en que va a llegar cada caballo. Podría ser diferente. Te voy a poner otro ejemplo. Si te preguntas cuántos choques hay en promedio, en promedio cada hora en la López Mateos,
un valor altísimo, es diferente a que te diga, o sea, ¿cuántos choques hay en promedio? Te estaría preguntando por una tasa de choques. Sí. ¿Sí? Ajá, sí, Que sería un valor, puede ser un valor fraccionario, ¿sí? Si por ejemplo cada hora hay 3 choques, entonces sería 3 choques por hora. ¿Sí? Espérate. Sí, pero por días cambiaría Sí, podría cambiar el intervalo, pero ahí por ejemplo, ahora te hago la pregunta, ¿cada cuando hay un choque en la López Mateos? Ahí te estaría pidiendo un tiempo. una latencia. ¿Cómo se espacian los choques? ¿Sí? La primero da lugar a una distribución de Poisson. ¿Sí? Y la distribución de Poisson toma valores numéricos discretos. ¿Cuántos choques hay cada hora en Guadalajara? Y la segunda, ¿cómo están espaciados los choques entre uno y otro? Se podría modelar con una distribución exponencial. ¿Sí? Es muy similar a cómo espacias tú los reforzadores. Ahí te estoy preguntando acá cuánto tiempo debe transcurrir entre un reforzador y otro. ¿Sí? Y tienen propiedades distintas las distribuciones. Esas propiedades se aprovechan para diseñar programas de reforzamiento, ¿no? En un intervalo fijo el espaciamiento es constante. ¿Sí? Cada t segundos tiene que suceder un reforzador. Mientras que en un programa de variable aleatoria el espaciamiento no es constante, ¿sí? Tiene otra distribución. La más recomendada, por ejemplo, ahí es una distribución exponencial, porque los animales realmente con una distribución exponencial parece que no pueden aprender las propiedades temporales de esa distribución, parece. Ok. Bueno, las distribuciones las probabilidades tienen distintas propiedades. La primera ya se las dije y eso es crucial. Si la probabilidad de un evento tiene que ser un número entre 0 y 1. Si tenemos un conjunto nulo, entonces la probabilidad de que suceda ese evento es de 0. La tercera propiedad nos dice que las distribuciones de probabilidad nos ayudan a ordenar el evento, ¿sí? Entonces, si A es un evento, si A es un subconjunto de B, es decir, si A tiene menos elementos que B, entonces la probabilidad de que suceda A debe ser necesariamente menor o igual a B. ¿Sí? Eso es, si por ejemplo, en el ejemplo que les puse anteriormente, si la probabilidad de todo el espacio muestral siempre es 1, ¿sí? Que básicamente la probabilidad de que suceda cualquier cosa dentro del espacio muestral es 1. ¿Sí? Por ejemplo, si el espacio muestral es todas las sillas del CI, y si yo me robo una silla, si ese es un evento, la probabilidad de que me robe una silla que pertenezca al CI es de 1, ¿no? Que no tengo acceso a otras sillas aquí, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que suceda un evento en el espacio muestral es de 1, ¿sí? Entonces, si aquí por ejemplo A es un subconjunto del espacio muestral, entonces la probabilidad de que suceda A tiene que ser necesariamente menor a la probabilidad del espacio muestral, ¿sí? ¿Sí? Ok. Esta simbología denota el complemento de A. Por el complemento de un evento o de un conjunto, entendemos todos los elementos que no son ese subconjunto, ¿sí? Por ejemplo, si A es el conjunto de las sillas que hay en el seminario y omega es el conjunto de todas las sillas del CI, el complemento de A son todas las sillas que no están aquí, ¿sí? O sea, todos los elementos que sí están en el espacio muestral, pero que no son A, ¿sí? Entonces, si se usa un diagrama de Venn para esto, digamos que todo el cuadro
todo el cuadro es omega, este circulito es A, entonces el complemento de A es todo esto, menos A, ¿sí? Ese sería el complemento. Y entonces, si la probabilidad, ya les había dicho que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1, entonces ¿cuál es la probabilidad de el complemento de A? Sería la probabilidad de todo esto menos la probabilidad de este evento, ¿cierto? Entonces ahí diría yo que es 1 menos la probabilidad de A, ¿sí? Porque aquí estaría restando la probabilidad de todo el espacio muestral menos la probabilidad de A, y eso me daría la probabilidad del complemento de A, ¿ok? Entonces las probabilidades pueden ser complementarias, ¿ok? La quinta propiedad es, si la intersección de dos eventos es nula, ¿sí? Entonces su probabilidad también es 0, ¿sí? La probabilidad, si por ejemplo aquí tenemos A y B, estos elementos no interseccionan, es decir, no tienen elementos en común. Por ejemplo, las sillas del seminario, de este seminario y el del seminario de arriba, no tienen sillas en común, ¿no? No hay sillas que estén aquí y simultáneamente allá, ¿sí? Entonces la probabilidad de encontrar una silla que pertenezca a este seminario de arriba es 0, ¿ok? La probabilidad de la unión de dos eventos cuya intersección es 0 es la suma de sus probabilidades, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de encontrar una silla que esté en este seminario o esté en el otro seminario, esa probabilidad sería la suma de la probabilidad de que encuentre una silla en este seminario más la probabilidad de que encuentre una silla en el seminario, ¿sí? Entonces, las probabilidades de uniones son sumas, siempre y cuando la intersección sea 0. Si la intersección no es 0, a esta suma tengo que restarle la probabilidad de la intersección para evitar sumar dos veces, ¿sí? Por ejemplo, digamos que la intersección es no nula, entonces la probabilidad de la unión nos dice que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero si se fijan, este espacio se suma dos veces, entonces hay que restárselo, ¿sí? Ok. Y bueno, esto lo digo acá, la sexta, ¿sí? De otra manera, es decir, si la intersección no es nula, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección, ¿sí? Ok, este es súper relevante, la última, ¿sí? Tatúensela. Si dos eventos son independientes, la probabilidad de su, aquí la regla, no es de su unión, es de su intersección, ¿sí? La probabilidad de su intersección es el producto de sus probabilidades, ¿sí? Eso es casi una ley. ¿A qué me refiero con eventos independientes? Si yo lanzo dos veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que en ambos eventos me caiga sello? Si la lanzo dos veces. Es 0.5 por 0.5, ¿sí? Entonces, si el evento es, bueno, si el experimento es lanzar una moneda dos veces, si el evento es la probabilidad de que suceda sellos en ambas, si ese es el evento, entonces su probabilidad es el producto de las probabilidades individuales, porque son eventos independientes, ¿sí? Entonces, para eventos independientes, como el que les acabo de decir, la probabilidad de que sucedan dos eventos independientes juntos siempre es una probabilidad menor a que suceda un solo evento. Eso es porque la probabilidad es un número menor a 1. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si yo preguntara cuál es la probabilidad de que en esos dos eventos me caiga un sello, por lo menos, sería diferente a la probabilidad de que ambos me caigan sello. ¿Sí? A ver si no me estoy extendiendo mucho. Sí, me estoy extendiendo mucho. No los estoy aburriendo, ¿verdad?
Ok, estas son algunas reglas. Estas son algunas reglas de probabilidad. Entonces aquí arriba hay una representación de 2 dimensiones en donde tengo una variable aleatoria y y una variable aleatoria x. ¿Sí? Entonces tengo 5 posibles valores de x. Y 3 posibles valores de y. ¿Okay? Entonces, en este caso, la cantidad de elementos que hay, por ejemplo, en esta celda, la denotamos con n, i y j, ¿sí? En donde j van a ser el número de filas, que pueden ser 1, 2 y 3 filas, y i va a ser el número de columnas, que pueden ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, esta celda en particular es la celda es la celda 4, 5. ¿Sí? Entonces, para referenciar, es más o menos, o sea, si han usado algún software como R, Python o MATLAB, ¿sí? Se suelen, en arreglos bidimensionales como estos son índices, ¿sí? que nos dan la entrada para el valor que existe en esta celda, ¿sí? En este caso, de nuevo, sería la cuarta columna y entonces, bueno, aquí más bien, si queremos saber cuántos valores hay aquí, en este caso en particular sería 2, 5, ¿sí? No es n25, es n25, ¿sí? A veces es más útil ponerle una coma. Si rayara, le pondría una coma. ¿Ok? ¿Y qué nos dice este valor? En este caso en particular, nos dice cuántos elementos de y2 y x4 ocurren simultáneamente, ¿sí? Entonces, una tabla de esta manera le llamaremos una tabla de frecuencias bivariada. ¿Sí? Si divido todos estos n's entre la suma de todos los elementos, digamos entre un n mayúscula, me daría una distribución de probabilidad conjunta. ¿Sí? Esa distribución de probabilidad conjunta la denotaría por p, x, y. ¿Sí? Ok. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de x4, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la probabilidad de, si tomo elementos, cuál es la probabilidad de que me toque un x4. Lo que tengo que hacer ahí es, bueno, a esta probabilidad se le llamaría probabilidad marginal, porque en una tabla suceden los márgenes, básicamente, ¿sí? Entonces la probabilidad marginal la obtengo sumando todos los elementos de x4 y dividiéndolos entre n. ¿Sí? Entonces ahí x4 le puedo decir que la sumatoria de todos esos elementos de x4 es ci entre n total. ¿Sí? ¿Ok? Pero esto también es igual a, la probabilidad de x4 es igual a una sumatoria de probabilidades desde i igual a, más bien aquí es de j, igual a 1 hasta 3, ¿sí? De n, aquí lo voy a poner, de p, x, y j. ¿Ok? Es decir, para obtener la probabilidad marginal de x4, bueno, en este caso, aquí nada más sería x4, ¿sí?
lo que hago es sumar las probabilidades, estas probabilidades, ¿sí? Nada más de esta fila. Entonces aquí lo que hago es iterar sobre todas las y. Entonces para el primer caso sería la probabilidad de x4 y y1 más la probabilidad de x4 y y2 y más la probabilidad de x4 y y3. ¿Sí? Esta sumatoria se descompondría así y nos da la probabilidad marginal de x4. Si se fijan, sumo probabilidades conjuntas de x4 con todos los valores de xy, de yj, ¿sí? Pero la primera probabilidad donde está C arriba ahí, ¿no sería entre J? Porque sería entre N, sería entre toda la matriz, ¿no? O sea, Ok, es que esta C ajá, se descompone sumando todos los elementos ajá, de J y nos da la columna I, ¿sí? En este 4 sería la columna 4, ajá. aquí, donde C4 es una sumatoria, ¿sí? De los elementos de J1 hasta 3, Ah, de los elementos, no de las de probabilidades. 4J, ¿sí? Ya, ya. Ah, ok. O sea, aquí estoy sumando cantidades, mientras que acá estoy sumando probabilidades, pero nos da lo mismo, ¿sí? Esta es una distribución marginal, más bien una probabilidad marginal de x4, ¿sí? Ok, y otro elemento importante de probabilidad, ya para pasar a otra cosa más importante. Ok, lo voy a poner acá. Es la probabilidad, es una probabilidad condicional, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad condicional de y, puse yj dado xy, ¿sí? Aquí lo que quiero saber es si ya observé que ocurrió xy, lo que quiero saber es la probabilidad de que ocurra algún yj, ¿no? Entonces, ¿cómo lo obtengo? Pues vamos a poner, ¿dónde está el explorador? Acá. Se cayó aquí. Es que es una probabilidad condicional. Esta barrita significa dado que, ¿sí? Entonces, supongamos que quiero saber cuál es la probabilidad de que ocurra y1 dado que ocurrió x4. ¿Sí? Lo que nos dicen las probabilidades condicionales es que nuestro espacio muestral se reduce ahora. ¿Sí? Entonces ahora fijamos x4 en esta columna. ¿Sí? Y lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que ocurra este evento dado que ya observé x4. Pues ahora nuestro espacio muestral es un espacio reducido con x4, ¿sí? Ok, entonces la probabilidad sigue siendo similar. Esta probabilidad la encontraría, si aquí tengo y1, y2 y y3, la encontraría tomando cuántos elementos ocurrieron en esta columna, en esta celda, perdón, que sería n1,4 entre el total de elementos de esa columna, que sería C4, ¿no? ¿Sí? Ok. Esto es similar a preguntarme la probabilidad de que ocurran x4 y y1 conjuntamente entre la probabilidad marginal de x4. ¿Sí? Yo no entendí lo de arriba. Ah, En la división. El numerador. ¿aquí? Ajá. Esta es la cantidad de elementos que ocurren con y igual a 1 y x igual a 4. ¿Okay? Aquí ya fijé x4 y lo que quiero saber es la probabilidad de que ocurra esta celda nada más. Y estas celdas son los elementos de y1, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ya había dicho yo que esta celda son los elementos de la fila 2 y... aquí la regué. Los elementos de la fila 2, la columna 4. Entonces aquí los elementos, estos son los elementos de la fila 1 y la columna 4. ¿Sí? Y eso lo represento como los elementos
sub 1,4. ¿Sí? Entonces, para obtener la probabilidad de que Y1 ocurra, dado que observé X4, ya no me importa el resto. Fijo esta columna y veo cuántos elementos hay aquí y los divido entre el total de elementos. ¿Sí? Pero si en vez de elementos tengo probabilidades, entonces aquí tengo una probabilidad condicional, perdón, una probabilidad conjunta de Y1 y X4, y eso lo divido entre la probabilidad marginal o la probabilidad total de esta columna, que es PX4. ¿Sí? Esta regla se llama la regla, bueno, modificada, se llama la regla del producto. ¿Sí? Si yo despejo para X, Y en general, ya no voy a poner subíndices, la probabilidad de que ocurran conjuntamente X y Y es igual a la probabilidad de que ocurra Y dado X por la probabilidad de que ocurra X. Esto se llama la regla del producto. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo la probabilidad de X? Bueno, con la regla, con otra regla que se llama la regla de la suma. La probabilidad marginal de X es una sumatoria de la probabilidad de X y Y. ¿Sí? Entonces, regla del producto, regla de la suma. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Me están midiendo? Me faltan los logaritmos, pero yo creo que me los voy a saltar. Ok. Este es el operador esperanza, se usa mucho en estadística, es una generalización de promedio, ¿sí? Entonces, para el operador esperanza, o la esperanza matemática, ¿sí? Si quiero observar la esperanza, ¿cómo sería? El valor esperado o la esperanza de X, lo que tengo que hacer es sumar la probabilidad de que ocurra un X por el valor de X, ¿sí? De I igual a 1 hasta N. Quizá no les suene lo que les acabo de decir, que es una generalización del promedio. Pero imaginen, en los promedios lo que hacemos justamente es multiplicar la probabilidad por un valor, ¿sí? Por ejemplo, si tengo X que tenga valores 1, 2 y 3, y digo que todos estos X tienen la misma probabilidad de suceder, diría que este tiene probabilidad de un tercio y un tercio, ¿no? Entonces el valor esperado de X sería, bueno, ya voy a descomponer la suma, sería un tercio por 1 más un tercio por 2 más un tercio por 3, ¿no? Y esto sería igual a 1 más 2 más 3 entre 3. Esta es la forma en la que solemos calcular promedios, ¿sí? Estos son idénticos, ¿sí? Y en general diríamos entonces que sería 1 entre n por la sumatoria de los valores de X y, ¿sí? El promedio aritmético es esta expresión, ¿sí? Ok. Voy a saltarme los logaritmos, les voy a dejar la presentación. De hecho, les paso después el link. Tengo un repositorio en GitHub con todo lo que voy a presentar, y ahí pueden ver la presentación y el resto de cosas, ¿sí? Pero como se nos está acabando el tiempo, voy a comenzar con un tema más interesante, ¿sí? Ok. ¿Quieren tomarse un descanso? Yo sí, ¿eh? Ustedes se pueden quedar aquí. No, quiero tomar un poco de agua y despejar un poco, porque creo que fue